Yo no puedo negar lo que soy. Soy una militante que viene desde la base. Soy una militante que he tenido oportunidades con la bandería y con la convocatoria de nuestro partido. No me respalda en mi biografía ni ningún grupo de interés, ni intereses oscuros, ni ningún magnate o potentado. Todo el respaldo que he tenido tiene que ver con el pueblo de Tlaxcala y con las oportunidades que ustedes me han dado. Por eso, hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque el 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad. Vamos por la grandeza de México. Señor presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido, el Revolucionario Institucional, señora secretaria general, estimable coordinador de la fracción del PRI de los diputados, estimable vicecoordinador de la fracción de los senadores, muy queridos expresidentes del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido que se encuentran entre nosotros, Manlio Fabio Beltrones, mi amigo, licenciado José Antonio González Fernández, licenciado Pedro Joaquín Codwell, compañeras y compañeros dirigentes de los sectores y organizaciones de nuestro partido, Carlos Aceves del Olmo, mi compañero senador, Cristina Ruiz, dirigente del sector popular, Leti Barrera, mi líder, dirigente de la Confederación Nacional Campesina, compañeros dirigentes de los jóvenes, destacados integrantes del Comité Ejecutivo Nacional, legisladoras y legisladores que se encuentran entre nosotros, amigo Ildefonso Guajardo, amigo José Ángel Gurría, amigo Alejandro Murat, compañeras y compañeros, amigos todos, distinguidos invitados especiales, compañeros integrantes del Consejo Político, señoras y señores exgobernadores, compañeras y compañeros. Agradezco la convocatoria para participar en este magno evento, Diálogos por México, que nos permitirá compartir reflexiones sobre el destino nacional y proyectar ante la sociedad mexicana lo que verdaderamente le da sentido a un partido político: el abrazar causas, el comprometerse con mejorar el desarrollo del país en donde participa. Siempre es grato regresar a mi casa, a esta institución política que Confederación Nacional Campesina. Soy militante desde la vanguardia juvenil agrarista. Pude participar en la fundación del Movimiento Nacional Juvenil Revolucionario que dio origen a lo que actualmente es la Red de Jóvenes por México. Soy, pues, una militante que desde un comité regional campesino pudo alcanzar el gran honor de ser la primera mujer en dirigir la Confederación Nacional Campesina. Presidí la Fundación Colosio, honrar a un correligionario cuyos ideales nos inspiran. Arriba Luis Donaldo Colosio. Pude ser secretaria general y posteriormente presidente del Comité Ejecutivo Nacional del partido. En momentos inéditos de la vida partidaria, pues estábamos como ahora en la oposición.
y porque insistí en que hubiese un proceso de consulta a la base para seleccionar al dirigente del partido. Llegué a esa gran oportunidad porque este es un partido que en sus momentos luminosos ha tenido movilidad y apertura para la incorporación desde quienes desde la base participan, convencidos de las mejores causas de nuestra organización política y de su capacidad de enarbolar los ideales de transformación del país que le han dado vigencia en la vida política de México. Llegué después de un proceso de participación democrática de la militancia. Siempre he propugnado la renovación e innovación de nuestro partido. En consecuencia, propongo que la selección del candidato o candidata a la presidencia de la República que realice nuestra organización sea necesariamente a través de un método democrático. Llámense primarias o consulta a la base. La renovación democrática es la mejor manera de mantener a los militantes de nuestro partido unidos y participando. Me pronuncio por una elección democrática de nuestro candidato o candidata y por una selección democrática de quien pueda fungir como candidato o candidata de la alianza. Soy aliancista. Lo soy porque comprendo la realidad política de nuestro país y la necesidad de fortalecer las capacidades de la oposición para enfrentar al partido del gobierno que evidentemente estará cobijado por una elección de Estado que no debemos permitir. Que se oiga fuerte y recio. Los mexicanos no vamos a permitir una elección de Estado, el involucramiento de los, comillas, servidores de la nación, la movilización desde el gobierno federal para imponer un triunfo electoral ficticio. Queremos verdaderamente que el gobierno no meta las manos en los procesos electorales en nuestro país. Soy aliancista. Lo soy porque entiendo la dinámica contemporánea de los partidos políticos y reconozco cómo en la mayoría de los países democráticos se han dado frentes de diversas insignias con el propósito de poder tener una representación más amplia de un electorado que se ha diversificado de manera muy compleja. Soy aliancista, porque en el Senado de la República hemos podido integrar un bloque de contención que ha sido fundamental para cuidar de los intereses de México ante las propuestas que pretenden destruir las instituciones de nuestro país y la armonía de la sociedad encauzada por el marco constitucional que nos rige. En ese sentido, me dio mucho gusto escuchar de nuestro dirigente la decisión plena del partido para seguir convocando a una alianza lo suficientemente amplia, con una gran presencia de la ciudadanía. Considero no solo la presencia relevante de la sociedad civil, sino de la sociedad civil organizada. Permítanme reivindicar el valor y la importancia de nuestros sectores como parte de la sociedad civil organizada. Los sindicatos y las organizaciones de trabajadores en la Confederación de Trabajadores de México, las ligas de comunidades agrarias y los sindicatos campesinos en la Confederación Nacional Campesina, las organizaciones de colonos, de barrios, de colonias, las organizaciones que surgen de la actividad territorial en la Confederación Nacional de Organizaciones Populares y el Movimiento Territorial. Me corresponde, queridas amigas, queridos amigos, compañeros,
me corresponde iniciar un evento que contiene una serie de intervenciones de distinguida compañera y compañeros, muy valiosos todos, lo que siempre representa un riesgo, porque tus dichos, tus aseveraciones pueden generar controversia o pueden ser rebatidos sin posibilidad de réplica. Pero no es el caso. Estamos aquí, compañeras y compañeros, que somos correligionarios, que somos militantes o simpatizantes de una misma organización, incluso amigos. Y eso supone que tenemos una base común, un soporte común en la visión sobre nuestro país. Lo ideal en este ejercicio es que se evidencie ante la sociedad mexicana la riqueza de los cuadros que existen en nuestro partido y también la capacidad de formar equipo. Lo ideal es que no se generen rivalidades o competencias estériles. Probablemente, y no lo ignoro, algunas y algunos compañeros que no estén convocados tienen también méritos suficientes para participar en la próxima selección de la candidatura presidencial. El tiempo irá fijando su ritmo y el Comité Nacional tomará las decisiones pertinentes. Desde ya, les aviso a mis compañeras y compañeros que yo estaré, si resulto seleccionada después de un proceso democrático que se haga hacia el interior del partido, convocándoles para que hagamos un gran equipo que sume las capacidades de todos en bien del desarrollo de México. Pero otra característica de ser quien abre una sesión con una serie de participaciones es que puedes hablar de algunos temas que no hayan pensado los demás y en ese sentido invitarles a que los aborden también en sus exposiciones. Es, pues, siempre un albur, ser el primero al bat, pero esperemos que esto enriquezca a la serie de conferencias que vamos a tener todos la oportunidad de escuchar y espero pegar un jonrón. Me parece indispensable subrayar que la elección del 2024 será una elección histórica. Siempre se dice cuando hay relevos presidenciales que es un momento histórico, pero ahora, precisamente, realmente utilizar ese adjetivo es lo correcto. En otras circunstancias, los relevos de la estafeta presidencial en el sistema político mexicano correspondían a un cambio estrictamente político dentro de la misma visión del sistema o del Estado nacional. En este caso, no. En el curso de su ejercicio gubernamental, el presidente López Obrador ha mencionado que la cuarta transformación, la 4T, es un nuevo proyecto para la vida del país, que se plantea un cambio estructural en el Estado nacional, otra conformación integral. Desde esta perspectiva, sus propuestas corresponden más a una revolución que modifique el orden de las cosas establecidas, que destruya lo existente con la pretensión de construir nuevos marcos de referencia y no se satisface con la evolución democrática del Estado mexicano sobre la base del respeto al marco constitucional. Por ello, existe esta pretensión de perpetuarse, porque la propuesta de la 4T es una nueva definición, el establecimiento de nuevas coordenadas para la conducción del país, de nuevos paradigmas que sean incorporados como propios por la sociedad mexicana. En ese sentido, la importancia de la próxima elección trasciende con mucho los momentos de relevo presidencial que hemos vivido en otras etapas, trasciende con mucho los límites de las organizaciones y de las convocatorias partidistas. La 4T se juega aquí su continuidad.
la centralización excesiva del poder en un personaje. Vemos el debilitamiento y desprestigio que se prohijan sobre los otros poderes de la República, el legislativo y el judicial, y el aplastamiento del federalismo. Por eso se habla de un posible nuevo maximato, del desconocimiento de la evolución democrática del país que da origen a un régimen político plural donde las mayorías y minorías conviven en la normalidad democrática, robustecido por organismos autónomos que apuntalan la democracia y la transparencia, del compromiso negado con las clases medias, de su estigmatización, de su nulificación, donde los deseos de superación de las mismas son señalados y condenados a la exclusión, de la precarización de los trabajadores al servicio del Estado, obligados a cooperar con proyectos políticos que no comparten, de la tensión permanente, la polarización alentada que somete al país a posibles confrontaciones internas y a riesgos innecesarios de confrontaciones internacionales, de la ausencia de crecimiento económico que tiene consecuencias negativas múltiples, de la prevalencia regional de poderes fácticos fuera de la legalidad, de la desnaturalización de nuestro régimen civil. Los mexicanos, en cambio, los mexicanos que no abrazamos el dogma cuatroteísta, nos jugamos este 2024 la posibilidad de que nuestro régimen siga siendo democrático, del fortalecimiento de las instituciones democráticas, de la plena vigencia del Estado de Derecho y de las libertades, de la evolución de un régimen de economía mixta en donde la iniciativa privada participe con un papel relevante de inversión y responsabilidad ambiental y social, y de la posibilidad de que el proceso de modernización de nuestro país avance, con los ajustes y matices que se requieran, impulsando que la apertura de México sea para conquistar el futuro, para ser reconocido en su grandeza y perspectiva, y no por anclarse en el pasado. Que se aprecien las cualidades que nos distinguen como mexicanos y se nos perciba como personas conduciendo nuestro presente y aptos para conquistar el futuro en este mundo global y universalizado, desde luego orgullosos de nuestro pasado porque nos da identidad, pero sin atavismos que inmovilizan y en ocasiones afectan, sobre todo para los jóvenes, para las nuevas generaciones. No hay derecho de cancelarles su perspectiva de ser ciudadanos mexicanos triunfadores y ciudadanos universales en este 2021. No queremos que nuestra sociedad sea la caricatura de la reina del sur, ni de la barbarie en la violencia generalizada. De ese tamaño, de esa dimensión, es el desafío de la elección del 2024. Por eso quiero insistir en que no podemos disminuirnos en estos momentos. No podemos ser menores, débiles, oportunistas o conformistas. Convoco a las mejores virtudes de cada una de las y los mexicanos, no solo de mis correligionarios. A mis correligionarios les pido la estatura que han tenido en otros momentos complicados grandes dirigentes de nuestra organización y sobre todo las bases extraordinarias que son la verdadera fuerza de nuestro partido.
la generosidad interna, la capacidad de articular proyectos y sumar, la posibilidad de elegir a los mejores y las mejores, dejar atrás mezquindades y ambiciones personales. No es etapa de ambiciones personales, no. Esta es una etapa que requiere la entrega de todos, la entrega y la capacidad de articular un gran frente nacional, un gran bloque en donde unidos tengamos la posibilidad de defender libertades, democracia, participación ciudadana, Estado de Derecho y equilibrio social. Rescatar a todas las expresiones de nuestro pueblo para que se alcancen los satisfactores esenciales para su desarrollo y al mismo tiempo empujar las enormes potencialidades de nuestro país para que seamos capaces de revitalizar la confianza, de generar certidumbre y de desplegar las alas que impulsen nuestro crecimiento, el desarrollo y la justicia interna para que la grandeza de México se recupere. Por tanto, en una elección que es histórica, que como ya lo dije, trasciende a los partidos políticos, tenemos que ser muy puntuales en la estrategia y la táctica. Tenemos que ser muy asertivos. No hay margen de errores, ni espacio para los sismos. La única posibilidad de victoria es que trabajemos y vayamos juntos con un ideario compartido, con un programa adecuado y con la capacidad de hablarle a cada una y cada uno de los mexicanos y que ellos aprecien que reconocemos nuestros errores y sabemos autocriticarnos, que sabemos corregir para constituirnos en una verdadera opción, que realmente comprendemos el compromiso de representarlos y nos obligamos a bien gobernar. Yo entré a militar a la organización juvenil del PRI cuando era presidente del Comité Nacional Jesús Reyes Heroles. No es extraño entonces que me adhiera e identifique con la posición que expresó el maestro Reyes Heroles cuando dijo: primero el plan y luego el hombre. Y cito, si dentro de nuestro partido hay pluralidad de ideas con coincidencias fundamentales y pluralidad de intereses con denominadores comunes, no podemos proceder monolíticamente. Las distintas corrientes que se dan dentro del partido tienen que expresarse, tienen que dar lugar a grandes discusiones y tienen que ser firme base para la unidad en la acción. Queremos democratizar, por lo tanto, no deben asustarnos los resultados de la democratización. Son consecuencias inherentes, inevitables de una evolución que iniciamos de la reforma política en que participamos. Sería incongruente la audacia retórica democratizadora con la timidez frente a los hechos democratizantes. Pienso que este ejercicio se vincula con esta tesis. ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la propuesta? ¿Cuál es el plan presentado por diversas personalidades, diversos integrantes del partido, que quieren que la sociedad conozca para convencerla de que somos una opción? ¿Cuál es el programa? ¿Cuál es la propuesta? Estoy cierta que otras notables personas, compañeros, compañeras, podrían formar parte de este ejercicio y coadyuvar enormemente en la formulación de una propuesta integral. Sin embargo, entiendo que Diálogos por México es una primera etapa que podrá ensancharse y que no necesariamente todos los que aquí participamos estamos o están aspirando a obtener una candidatura. Entiendo también que nuestra propuesta, nuestra visión, tendrá que contrastarse y concertarse con la visión que presentan cuadros y líderes de otras formaciones políticas y, desde luego, con la propuesta diversa que hace la sociedad civil. Tenemos que lograr
que la alianza presente un programa incluyente, un programa alternativo, pero también un programa coherente. Y yo me pronuncio porque este sea un programa socialdemócrata, porque este sea un programa que reconozca las necesidades del México profundo, del pueblo y también las expectativas de las personas del México que aspira a tener mejores oportunidades y a la realización integral de sus capacidades. Bienvenidos los aspiracionistas. Alcanzar el bienestar para todos, sin excluir a nadie, requiere de más y mayores oportunidades. En ese sentido, mi propuesta tiene las siguientes características. Es federalista, considerando el federalismo no solo un modo de organización de la República establecido en la Constitución, sino la mejor manera de potenciar el desarrollo de las regiones de nuestro país. Realizaremos una profunda reforma fiscal federalista que dote de mayores potestades a estados y municipios y que redistribuya de manera más eficaz y absolutamente descentralizada el presupuesto de la Federación en coordinación con estados y municipios. Muchos de los programas que se han centralizado serán puestos bajo la conducción de estados y municipios. Vamos a robustecer las haciendas estatales y municipales para que puedan cumplir con sus compromisos constitucionales y apoyaremos proyectos de desarrollo de carácter regional. Es democrática porque pretende el fortalecimiento del poder legislativo y del poder judicial. Con estricto respeto a sus autonomías, presentaremos iniciativas que fortalezcan su función evaluadora y favorezcan el equilibrio entre los poderes. Es democrática porque respalda la participación ciudadana en la toma de decisiones a través de diversos mecanismos de democracia participativa. Es democrática porque respetará irrestrictamente la libertad de expresión y de asociación. Expreso mi plena solidaridad con el gremio periodístico y rechazo categóricamente la ineptitud del Gobierno de la República para protegerlos en la función social que desempeñan. Es democrática porque será respetuosa de los órganos autónomos y de sus funciones de regulación. Y el Gobierno, el Poder Ejecutivo, tendrá que cumplir sus recomendaciones y ajustarse a los límites de un mandato constitucional que respeta la democracia. Es incluyente porque rechaza cualquier tipo de discriminación y hará una revisión precisa de todas las políticas públicas para que ninguna tenga el menor rasgo discriminatorio. Es incluyente porque en su proceso de construcción de las políticas públicas convocará a todos los segmentos sociales para que realicen aportaciones y planteamientos críticos o de correcciones que deberán considerarse. Es incluyente porque ratifica el respeto a mayorías y minorías y la garantía de que sus derechos civiles serán salvaguardados. Seremos plenamente respetuosos de los derechos humanos. Es objetiva porque su diseño se basa en datos fehacientes y técnica bien soportados, porque descarta las ocurrencias y el voluntarismo, porque planteará propuestas ambiciosas pero viables, realizables por la revisión de los instrumentos que las harán posibles para que sustenten en la realidad. Considera el corto, el mediano y el largo plazo. Propone desarrollo redistributivo y democrático, crecimiento con inclusión y futuro con bienestar. Vivir con igualdad y equidad en derechos y oportunidades, inclusión y solidaridad, certeza y certidumbre para la sociedad y para la inversión, aprovechamiento eficiente,
mitigación, sustentabilidad y resiliencia, armonía con la naturaleza, un verdadero compromiso con la restauración y protección del medio ambiente, vinculación con el exterior, una política exterior activa, respetuosa de los acuerdos internacionales, gobierno eficaz con balances y límites, reformas federalistas y en favor de los poderes legislativo y judicial, transparencia y apego a la legalidad. Todo ello en un marco de plena vigencia del Estado de Derecho. Con esos grandes propósitos, subrayando la naturaleza democrática de esta propuesta y la convocatoria a la alianza, nos pronunciamos por integrar un gobierno de coalición. Le damos continuidad al esfuerzo del diseño para responder a la dinámica de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI, que han realizado compañeros exlegisladores, un gobierno de coalición que garantice que nuestra alianza no solo sea electoral, no solo sea legislativa, sino sea gubernamental. Programas comunes, reconocidos y aprobados por los militantes de las organizaciones participantes de la alianza. Con esos propósitos, observamos las políticas sectoriales como instrumentos básicos que se deben alinear a los objetivos planteados y no como ha venido sucediendo, que las políticas sectoriales subordinen los propósitos del conjunto, los disminuyen y a veces los desaparecen. Abordamos desde ese criterio los temas para los que nos convocaron. Problemática económica. Una política económica centrada en la gente, para alcanzar el bienestar de la gente. Recordemos algunos datos. Ofrecieron en campaña que se iba a crecer primero al 6%, luego que al 4%, luego que al 3%. ¿Qué pasó en la realidad? Cero crecimiento, incluso menos que cero. El crecimiento de la economía fue negativo desde el primer año de la actual administración. El segundo año con el COVID, más negativo, pero eso sí, de los peores en el mundo, 8.3 cayó nuestra economía. Y luego la recuperación se ha dado de manera muy magra, tanto que no alcanza a compensar el nivel de la caída. En 2021 crecimos 4.8% y la perspectiva del Fondo Monetario Internacional para nuestro país es que crecerá este año alrededor del 2%. Si sumáramos aritméticamente estos datos, nos da que el crecimiento del sexenio a la fecha no es cero, sino negativo, menos 1.6%. Aquí los economistas extraordinarios que están participando les podrán traducir al español lo que acabo de decir. Ese es el escenario en el que se aplicará la política económica de la nueva administración. En diciembre de 2024, si no es que algún grave incidente o error lo vuelva aún más dramático, nos encaminamos a ese grave incidente por los cambios en la Secretaría de Economía. ¿Qué hacer? Mover los instrumentos de la política económica al alcance del Estado para superar esta situación y volver a crecer y distribuir justa y adecuadamente los productos del crecimiento. Un presupuesto público equilibrado, orientado a la inversión y a la atención de las prioridades sociales y productivas. Propondremos una profunda reforma presupuestal que cambie el periodo de aprobación del presupuesto para que verdaderamente se empiece a ejercer en los eneros subsecuentes, que utilice la modalidad de presupuestos multianuales para proyectos y actividades estratégicas, que descentralice
programar en favor de los estados y municipios, entre otros elementos que serán considerados. En finanzas públicas, gasto eficiente para generar oportunidades de desarrollo para el pueblo, vigencia del Estado de Derecho, certidumbre a la inversión y a la creación de empleos, exportaciones, infraestructura sostenible para reorientar al país hacia una nueva etapa de crecimiento y bienestar. Consumo, más empleos y mejor pagados. Inclusión, el crecimiento será para todas y todos. Este planteamiento económico lo traemos desagregado, así se lo vamos a entregar al coordinador, a mi enlace, a Rolando Zapata, que mucho agradezco sus atenciones, pues está especificado con políticas puntuales. Lo que pasa es que había yo entendido al revés el reloj y creí que me sobraba mucho más tiempo. En materia de salud, quisiera, porque me parece que lo merecen, hacer los siguientes comentarios. Gustavo Vaz, doctor Bernardo Sepúlveda, doctor Ignacio Chávez, doctor Salvador Subirán, doctor Horacio Salce, doctor Manuel Velasco Suárez, doctor Guillermo Soberón, doctor Jesús Cumate, doctor José Narro, doctor David Kersenovich, doctor Ramón de la Fuente, doctor Leobardo Ruiz, doctor Luis Guillermo Ibarra, ¿ustedes creen que no tenemos de los mejores doctores en el mundo? ¿Ustedes creen que el nombre de esos médicos ilustres que fundaron los institutos de salud y seguridad social de mayor rango en América Latina no concibieron una política integral de salud pública? El sistema de salud moderno en México nació en 1943, pero fue la ignorancia supina lo que los hizo creer que había nacido con una estrategia valiosa, pero no estructural, que fue el Seguro Popular. La estructura institucional del sistema de salud mexicano se basó en la creación de la Secretaría de Salubridad y Asistencia y en los sistemas coordinados de salud pública en el país. Además de ello, el Instituto Mexicano del Seguro Social, con su fortaleza en materia de salud, y el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales al servicio de los trabajadores del Estado, con su ramal en salud. De aquellas épocas emblemáticas en donde toda América Latina venían a formarse en la estrategia de salud pública México, de aquellas etapas en donde las campañas de vacunación que realizábamos eran ejemplares, no solo en el hemisferio, sino en el mundo, al proyecto fallido del INSABI, a la incapacidad de dotar de medicamentos a las clínicas públicas, a dificultar el ejercicio particular de la profesión y a tener los números más grandes de defunciones en la primera etapa del COVID en América Latina. Tengo un planteamiento integral en torno a la propuesta de qué debemos hacer para organizar al sistema de salud, pero yo lo resumo en una
expresión: aprovechar todo lo que se había hecho bien, rectificar lo que tengamos que rectificar y no cometer tantos errores, tantos y tan graves errores, y respetar al cuerpo médico mexicano. La seguridad pública es una de las demandas más sentidas de la sociedad mexicana. Afecta a los hombres con la pérdida de sus vidas o por la extorsión de su patrimonio y, desde luego, a la libertad e integridad de todos, especialmente las mujeres. En las regiones más apartadas aprovecha la marginación y la miseria para reclutar halcones y posibles delincuentes. Ni abrazos ni balazos, vigencia plena del Estado de Derecho. De la seguridad pública se habla mucho. Hay estudios más que suficientes. Decenas de expertos nacionales e internacionales dan recomendaciones. Está sobrediagnosticado. Pero también, afortunadamente, tenemos casos de éxito como lo son Mérida o La Laguna, en donde a partir de lo local y con una activa participación de la sociedad, los tres órdenes de gobierno lograron coordinarse. De la seguridad pública se habla mucho, hay estudios, hay propuestas. Lo que se necesita es una conducta firme. Lo que se necesita es ser incorruptible para que no te infiltren tus cuerpos de seguridad. Lo que se necesita es un profundo amor al país y asumir los riesgos que significa gobernar. Voluntad política que se debe reflejar en presupuestos suficientes y permanentes. Convocar a la participación ciudadana y de la opinión pública para lograr que nuestro país recupere niveles de certidumbre y seguridad pública que permitan una convivencia social sana, natural, sin el temor y el miedo que actualmente afecta a muchos mexicanos, en donde la seguridad pública no sea un pretexto para matar a semejantes, sino al contrario, que dé soporte a una visión que sustente motivos para vivir. Por eso, desde mi perspectiva, es necesario concitar un gran pacto por la seguridad y la no violencia, por la tranquilidad de las familias y los ciudadanos, en el que participen los tres órdenes de gobierno federal, estatal y municipal, la sociedad civil en todas sus expresiones, los partidos políticos, los sindicatos, las organizaciones patronales, los medios de comunicación, las iglesias, las universidades, los académicos, las organizaciones gremiales, la diversidad del conjunto social que es México. Un pacto en favor de la tranquilidad de las familias y de los ciudadanos, por la estabilidad de las regiones, por la prevalencia del Estado de Derecho en todas las zonas de nuestro país. Aquí entrego el documento donde planteo las líneas generales de políticas públicas en cuanto a la constitución, integración y perdurabilidad de un sistema de seguridad con policías civiles y un rol profundamente federalista, reconociendo la participación circunstancial y temporal de nuestras Fuerzas Armadas en el marco de nuestro Estado de Derecho y de nuestro régimen constitucional. Compañeras y compañeros de partido, espero encontrar el final. Tengo un minuto 51, ya no me alcanza el tiempo. Entonces, queridas compañeras, queridos compañeros,
Algunas de mis mejores amigas y mis mejores amigos me recomendaron no hacer hincapié en este evento de mi militancia partidista. Decían, y no sin razón, que a la sociedad civil no le gustan mucho los priistas, que la sociedad civil estima que el partido está en una etapa decadente y que el fardo de cargar con el desprestigio de nuestro partido era incorrecto en una estrategia electoral. Yo no puedo negar lo que soy. Soy una militante que viene desde la base. Soy una militante que he tenido oportunidades con la bandería y con la convocatoria de nuestro partido. No me respalda en mi biografía ni ningún grupo de interés, ni intereses oscuros, ni ningún magnate o potentado. Todo el respaldo que he tenido tiene que ver con el pueblo de Tlaxcala y con las oportunidades que ustedes me han dado. Por eso, hoy, desde esta trinchera, expreso con humildad y con decisión que aspiro a ser candidata a presidenta de la República, a encabezar una gran alianza entre los partidos políticos con la sociedad civil, un frente amplio de los hombres y las mujeres democráticas de México, porque el 2024 vamos a recuperar la historia de la democracia, la historia de la justicia social, la historia de la legalidad. Vamos por la grandeza de México. Bueno, y ahora vamos a pasar a la parte de preguntas y respuestas. Mi querida senadora, aquí va a platicar un poco cómo está la dinámica. Tenemos en esta tómbola varias preguntas, se las voy a leer a la senadora. Tenemos 15 minutos para preguntas y respuestas, depende de cuánto tiempo se tarde en cada una de las respuestas, son la cantidad de preguntas que podrá resolver. Empezamos, tenemos 15 minutos, aquí está el reloj que nos va a ir diciendo. A ver, senadora, la primera pregunta. ¿Cómo fortalecería las relaciones comerciales existentes de México? Vamos contestando una por una. Una por una, el tiempo que te tardes, tenemos aquí en la tómbola. Vamos a la siguiente. Yo empezaría por comentar que tenemos que entender las dos grandes dimensiones del comercio. El comercio interior, que se realiza, como su nombre lo indica, hacia el interior de nuestro país, y el comercio exterior. En el marco del comercio interior es fundamental apoyar a las pequeñas y micros empresas que se dedican al comercio, restablecer fondos de financiamiento, potencializar las capacidades y la cobertura de Diconsa para el abasto en las zonas de más alta marginalidad, consolidar la figura de Liconsa para el abasto de leche
básica para la nutrición, lograr un pacto de articulación de las grandes empresas comerciales, multinacionales o nacionales, que tienen grandes almacenes, para que de manera concertada logremos abaratar los precios y propiciar la vinculación directa, en el caso del sector agropecuario, de productores con consumidores, en una estrategia de organización de los productores y de cooperativas de consumo en los grandes centros habitacionales y en los municipios periféricos a regiones productoras. En materia de comercio exterior, nos parece fundamental dar cumplimiento a los tratados de libre comercio que nuestro país ha suscrito con diversas naciones del orbe, favorecernos de las condiciones del TEMEC y del TPP, que es el tratado con Asia, consolidar la modernización del tratado con la Unión Europea, pero es indispensable para este esfuerzo hacer una gran inversión logística. Considero necesario un muy importante programa de fortalecimiento de nuestros puertos, de modernización de nuestros puertos, de lograr que los contenedores que vienen en grandes buques no pierdan miles de horas, semanas estacionados, atracados fuera de los puertos. Y, ¿por qué no?, un proyecto ambicioso de ampliación de puertos, uno en el norte de Tamaulipas y uno en la costa pacífica de Baja California, llamado Puerto Colomé. Nos parece muy importante consolidar el corredor transísmico. De los grandes proyectos de esta administración, el único que me parece coherente y con visión de mediano y largo plazo es el corredor transísmico. Me parece que ahí se despliega la posibilidad de una gran estrategia de comercialización exterior para los productos agropecuarios del sur del país. Fortalecería, desde luego, las instancias de protección al consumidor y le daría a los consumidores y especialmente a las amas de casa cursos para que conozcan todos sus derechos y puedan impugnar los abusos que se cometan en los comercios. Muchas gracias. A ver. La siguiente pregunta, y bueno, ¿a qué se debe la falta de medicamentos en el sector salud para atender la diabetes, la hipertensión, el lupus, el cáncer, el VIH y enfermedades cardiovasculares, entre muchas otras? Y bueno, ¿cómo se podría solucionar esto? Miren, aquí me voy a echar un rollo muy largo, porque yo sé exactamente a qué se debe. Y por eso no voy a usar ninguna palabra malsonante, nada más voy a decir viboritas y signitos, y ya sabrán que es una palabra malsonante. La primera iniciativa de ley que presentó esta administración fue una iniciativa de reformas a la Ley Orgánica de la Administración Pública. En esa iniciativa de ley, lo recordarán mis compañeros y compañeras senadores que están aquí, planteaban la concentración de todas las adquisiciones en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Así decía el artículo. Se concentrarán todas las adquisiciones del sector público en la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda. Modestamente, tímidamente, reservé ese artículo y les dije, ¿por qué no le agregamos una coma y ponemos con excepciones? Así de sencillo, quiero un agregadito, con excepciones. Entonces, la gente de la comisión dictaminadora me dijo, ¿por qué? Y le dije, por los medicamentos, por las medicinas. Fui a ver al presidente de la Comisión de Salud, que era el doctor Navarro,
Le dije, doctor Navarro, usted sabe que lo que están planteando aquí es imposible. La adquisición de medicamentos, y aquí está un gran conocedor, el licenciado José Antonio González Fernández, es un proceso muy sofisticado, muy complejo, porque tiene que ver con garantizar la inocuidad y la perdurabilidad en almacén de los medicamentos adquiridos. Tiene un grado de especialización muy grande. Se tardó mucho ese sistema de salud que desmantelaron en establecer áreas de adquisiciones y en formar a la COFEPRIS como una entidad reguladora para las adquisiciones de determinados medicamentos de patentes todavía no autorizados. Les insistí, traté de convencer al presidente de la Comisión de Salud. De repente me dijo, pues puede que tenga razón, Beatriz, pero, en fin, y así pasó. En paralelo a eso, que fue muy grave, decidieron que en la estrategia del Estado mexicano para distribuir las medicinas se estaban dando casos de corrupción. Y en lugar de detener a la empresa que hiciera corrupción, si es que fuese cierto, decidieron que los laboratorios farmacéuticos mexicanos eran corruptos y estaban involucrados. Y en paralelo a eso, no presentaron las solicitudes de adquisiciones de componentes básicos de algunos medicamentos y de algunas vacunas, que se compran esos componentes básicos en la industria farmacéutica francesa o belga o sueca, y no los presentaron. Entonces, fue el triángulo de las Bermudas, la enorme ignorancia, la incapacidad de rectificar, decisiones estratégicas equivocadas y el generalizar el concepto de corrupción a todo un sector de la iniciativa privada, que por cierto ha sido un sector en muchos momentos básico para suministrar los medicamentos que requieren los mexicanos. Debo decirles que con el liderazgo de quien nos representa en la Comisión de Salud, la senadora Silvana Beltrones, le pedimos una cita al secretario de Salud y le explicamos todo esto. Y le dijimos que si quería acercarse con los oferentes de los medicamentos, estábamos en la mayor disposición de puentear. ¿Por qué estoy tan enterada de este tema? No solo por esta circunstancia, sino porque fui embajadora en Cuba. Y una de las fortalezas de Cuba es la producción de medicamentos. Entonces tuve que aprender toda la dinámica y toda la mecánica que existía en el país para adquisición de medicamentos cuando las instituciones mexicanas funcionaban. Hay escasez de medicamentos porque simplemente son ineptos e ineficaces. El presupuesto, la Cámara de Diputados se los entregó. El presupuesto, la Cámara de Diputados lo incrementó. Pero en el caso de los medicamentos no es que tengas el dinero y puedas adquirirlos inmediatamente, mucho menos aquellos que tienen componentes químicos que solo se obtienen en otros países y en donde hay una relación de solicitantes muy añeja. Ellos, en lugar de reconocer sus errores, hicieron algo que simplemente es un reconocimiento tácito. Le encargaron a la Secretaría de Relaciones Exteriores que fuera ella la que resolviera el tema de la adquisición de las vacunas. Gracias. ¿Se ha aprovechado el máximo potencial el TEMEC? ¿Cómo se puede mejorar su aprovechamiento? Miren, yo creo que nuestro país se convirtió en una potencia exportadora fundamental gracias al Telecán. Muchas regiones de nuestro país vieron robustecer
la capacidad de la industria automotriz y otras tantas, ramas productivas cruciales que escogieron como destino México precisamente por el Telecán. El TEMEC es un acuerdo de esta generación que incorpora nuevos elementos. Yo no puedo decir si se ha aprovechado la potencialidad del TEMEC ahorita, porque ahorita está en riesgo la vigencia del TEMEC. Ahorita algunas decisiones que se han dado en el marco de la política energética ponen en cuestión el articulado del TEMEC en el capítulo energético, ponen en cuestión contratos ya suscritos con cláusulas precisas de compromisos, particularmente uno que es el dar condiciones de igualdad a la competencia entre las empresas, sean empresas paraestatales o empresas particulares. Y a juicio de algunos de los contratantes, sobre todo para energías limpias, les parece que hay una competencia desigual entre la Comisión Federal de Electricidad y el TEMEC. A nosotros nos ocupa cuidar del cumplimiento de los compromisos internacionales, es una de las facultades del Senado. Tenemos una comisión de seguimiento del TEMEC que encabeza la senadora Claudia Ruiz Massieu. Seguramente si le toca esa pregunta a ella, profundizará en las respuestas. Pero yo quiero señalar algunas de las cuestiones que desde el sector campesino y desde el sector pesquero nos preocupan. Primero, nos parece fundamental que las cláusulas medioambientalistas en el Golfo de California no se utilicen como pretexto para limitar el ejercicio regulado con los artes de pesca correctos de las comunidades pesqueras de Sonora, de Sinaloa y de Baja California. Hay un litigio ligado a la prevalencia de la vaquita marina que tiene una importancia relevante para la región. Asumimos los compromisos medioambientales, pero exigimos que el Gobierno de la República le dé alternativas a los pescadores para renovar sus artes de pesca. En el caso del sector agropecuario, lamentablemente el brillantísimo negociador Saade, que en materia laboral entregó muchas cosas y en materia ecológica también, pues no defendió lo suficiente al sector agropecuario y nuestros productos perecederos no quedaron incorporados al TEMEC y nos quieren aplicar una vez sí y otra también cláusulas de sanidad, de fitosanidad que afectan particularmente a nuestros horticultores, a los aguacateros y a los productores de jitomate. No obstante esto, estoy convencida de que el TEMEC nos abre una extraordinaria oportunidad en cuanto a la reubicación de empresas que ahorita se encuentran en Asia y que en la compleja relación entre China y Estados Unidos, los americanos han expresado que pretenden reubicarlas en la región de América Latina y el hemisferio. Nosotros somos sus socios comerciales y esperamos que el Gobierno de la República tenga la aptitud en coordinación con los sectores empresariales, con los sectores privados, de generar condiciones bonancibles para que el traslado de esas empresas de Asia sea precisamente a México. Muchas gracias, senadora.